Estamos de fiesta por dos motivos. Primero, porque estamos en Shabbat. Sefer Vaikra, Levítico 23.1, donde comienzan las fiestas solemnes según la reina Valera y demás Biblias. Y empieza el detalle de todas las festividades. Aparte, todo el capítulo 23 está dedicado, el principio del 23 está dedicado a esta parte. Pero dice que la primera de todas las festividades es el Shabbat. Es la primera de todas las festividades. Por tanto, es una fiesta Shabbat. Es la primera de todas, la más importante, porque festejamos la creación. Festejamos que Dios hizo el mundo. Y festejamos que Dios nos hizo, porque coronó la creación con la creación del hombre el sexto día. Corona la creación. Así que el Shabbat, que comienza el viernes a la noche, como todos los días en el calendario hebreo, es una fiesta ya de por sí. Es una fiesta que dedicamos a conectarnos con nuestro Dios más que cualquier otro día. Pero hoy estamos en otra fiesta además del Shabbat. Hoy comenzamos el estudio de Sefer Shemot, el libro de Éxodo. La semana pasada terminamos de leer el Sefer Bereshit, Génesis. Y hoy estamos comenzando con la parashá esta semana, parashá Shemot, el libro de Éxodo. Hoy estamos abriendo el capítulo 1, versículo 1 del libro de Éxodo. Y es una fiesta cada comienzo del libro y cada cierre del libro. Porque es cuando Dios nos permite escudriñar un poco más de su voluntad para nuestras vidas. Donde cada año que volvemos a leerlo encontramos cosas nuevas que el Señor nos va revelando. A través de los mensajes, a través de la lectura, a través de la oración. En cada versículo que ya conocemos de memoria y al derecho y al revés, siempre aparecen cosas nuevas. Por eso decimos que la palabra de Dios es viva, porque siempre nos va revelando algo nuevo a través de su palabra, a través de alguna prédica, a través de una lectura, a través de un comentario y a través de Ruach HaKodesh, que quiero creer que está dentro de cada uno de nosotros. Yo sé que en el mío está porque lo siento. Espero que a todos les pase lo mismo. Ese es mi mejor deseo para todos. Porque es lo que nos guía a caminar los caminos del Señor en la forma adecuada. Y no de acuerdo a nuestra voluntad, sino a la de Él. Y eso es lo más hermoso que nos puede pasar. Comenzamos Sefer Shemot. Shemot quiere decir nombres, no quiere decir Éxodo. Porque el primer versículo dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Estos son los nombres, por eso se llama nombres el libro en hebreo. En castellano es Éxodo, pues la salida de Egipto, pero en realidad el nombre hebreo no es Éxodo, es nombres, Shemot. Estas son traducciones que se tomaron del griego y demás. Bueno. Este libro comienza algo nuevo, que no pasó en Génesis, en Bereshit. Acá empieza a hablar de un pueblo hebreo. Hasta ahora Génesis había sido los patriarcas, Yosef, que no es un patriarca, y las tribus. Y todo lo que pasó, la creación y después el diluvio y después las individualidades. Adán, Eva, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Yosef. Ahora ya nos vamos a una nueva etapa de la creación. Nos vamos a la etapa de una comunidad, de un grupo humano. Ya no habla de personalidades individuales, sí dentro de un pueblo. Pero también este libro es llamado Sefer HaGeulah, el libro de la redención. Por acá nos redime de la esclavitud de Egipto en este libro. Así que Sefer Shemot también se llama el libro de la redención, Sefer HaGeulah. Geulah es redención. Acá es donde redime Dios a su pueblo de la esclavitud. Primero lo lleva a la esclavitud para redimirlo. ¿Qué cosa este Dios que siempre hace cosas para sacarnos, después nos pone nuevas cosas para después sacarnos? ¿Será un capricho de Dios? ¿Será que Dios es caprichoso? No. ¿Será que su pueblo se aleja siempre de Dios?
Entonces nos pone las pruebas para fortalecer nuestra fe y ver que dependemos de Él. Dios no es caprichoso, nosotros somos los caprichosos, que estiramos la soguita hasta que se corta. Retamos a nuestros hijos o nietos porque estiran la soguita, pero hacemos lo mismo con nuestro Padre Celestial. Hacemos lo mismo, como criaturas. Y así nos lleva Él, como nenes de pecho, de la mano. Acá nos redime Dios para llevarnos a recibir la Torá. Y nos prepara para recibir esa Torá. ¿Se acuerdan que dice 3 días antes prepárense y todo lo demás? Que lo vamos a hacer más adelante. Y nos prepara para recibir la Torá, y nos prepara para entrar a la tierra prometida. Y nos prepara para santificar su nombre en esa tierra prometida. Y de ahí llevar su palabra a toda la humanidad. Para eso nos está preparando Dios. Por eso tenemos que pasar para fortalecernos y crecer unas por todas como verdaderos hijos de Dios. Si no, no podemos ni santificar ni llevarla para nadie porque no la vivimos nosotros. Este pueblo suyo que nace recién como pueblo conformado de Dios en Monte Sinaí, no antes. Ahí es el contrato con Dios. Ya lo vamos a ver en su momento. Este camino desde Egipto es la preparación para vivenciar y aprender cómo es el camino de Dios y hacia Dios para un creyente. Porque hoy en día no es solo el pueblo hebreo. Hoy en día somos dos pueblos, los gentiles creyentes y nosotros los hebreos. De los dos hizo un pueblo. No significa que los hebreos somos gentiles y que los gentiles son hebreos. No. Significa que para Dios somos iguales y un solo pueblo. Cada uno con nuestras costumbres y miradas diferentes. Nadie deja de ser quien es según Pablo. Y le creo a Pablo. Libro de Romanos, leanlo, que es muy interesante. Se los recomiendo. Acá vemos por primera vez en la Torá el verbo extraer. Limshoj. Que quiere decir extraer. Dios acá nos extrae de la miseria espiritual para convertirnos en pueblo suyo. Un pueblo con riqueza espiritual, dejando de lado las miserias. Para que extraigamos todo lo que Dios nos puso y lo usemos para salvación, como lo hicieron nuestros ancestros espirituales. Todo lo que Dios puso adentro, sacarlo afuera y transmitirlo. No es para guardarlo en la caja fuerte del banco, es para guardarlo en el plazo fijo de los cielos. Extraer lo mejor de nosotros que nos regaló Dios para compartir y participar en esta carrera contra el enemigo de la fe que nos quiere destruir atrás de la historia, desde la antigüedad, no desde ahora. 1.6, Éxodo 1.6. Murieron Yosef, todos sus hermanos y toda aquella generación. Murieron. Físicamente estamos hablando, ¿no? Mientras los hijos de Jacob, que es Israel, estuvieron vivos, o sea, las tribus, los Bnei Israel, los hijos de Israel, evitaron todo contacto con los egipcios. Vivían aislados en Gosén, pero luego comenzaron a entrar en contacto con la sociedad egipcia, después que murieron las tribus, los líderes de las tribus. No deseaban estar aislados en Gosén, se aburrían, parece. Se sintieron atraídos al culto de adoración de animales, excepto la tribu de Leví y algunos justos, como Josué. Así todo, ellos no se asimilaron como nosotros hoy en día en esta sociedad que nos toca vivir. Se asimilaron mucho menos. Acá hoy en día la asimilación es brutal. Y no me refiero a la asimilación de judíos casados con gentiles. Me refiero a la asimilación de creyentes metidos en el mundo del enemigo. Creyentes que van a los boliches, pues total una noche no pasa nada.
Creyentes que prueban un cigarrillo de marihuana, total no pasa nada. Creyentes que se tatúan porque es la moda, pero esta moda viene de Egipto, es más antiguo que andar a pie. Y esos tatuajes y piercing y todo eso es posesión. Es símbolo de esclavitud. ¿De quién? De Satanás. Porque Dios le dijo al pueblo hebreo, no tomarás costumbre de los pueblos donde estuviste. Por eso nos dejamos la barba y todo eso, no nos rasuramos como se rasuraban los paganos. Los aritos, los piercing, los tatuajes de adoración, idolatría, gente, idolatría y flagelación del cuerpo, prohibido por Dios, el cuerpo que Dios nos dio para cobijar al Ruach HaKodesh. ¿Qué estamos hablando? Pero los chicos todos sí. Los chicos todos sí, claro. Todos los que no fueron enseñados los caminos de Dios. Total es la moda impuesta por el enemigo, no por Dios. El que está de moda es Dios, gente, que trae salvación y vida eterna. Por ejemplo, el pueblo hebreo en Egipto, aunque se empezaron a adorar a los animales como ellos, por eso el becerro de oro, seguían usando las ropas hebreas, no dejaron de usar sus ropas hebreas. Jamás hubieran usado ropa egipcia y no lo hicieron. Aunque era la moda en Egipto. Tampoco pusieron a sus hijos nombres egipcios, ni nombres paganos. A sus hijos les siguieron poniendo nombres de acuerdo a Dios, nombres hebreos. Hoy en día, y dale que va, y este nombre suena lindo. Y el peso espiritual que tiene cada nombre, y el peso espiritual que significa para esa criatura ese nombre, hay que pensar las consecuencias de lo que hacemos. Y total, está permitido. Claro, claro que está permitido, ¿cómo no? Es buenísimo. Satanás está de fiesta. ¿Cómo no está permitido? Por supuesto. Se mantuvieron más firmes que hoy en día en Dios, más firmes hoy en día que los creyentes, o llamados creyentes. No digo todos, por supuesto, gracias a Dios. Nunca entraron en la corrupción egipcia ni la promiscuidad, como hoy en día. Ayornate, che. Me lo han dicho acá, gente de la congregación. Rabino, ayórnese, áptese un poco más a los tiempos. Sí, le digo, ¿cómo no? Tráeme una jeringa y me adapto un poquito más. Tráeme otra jeringa, así estoy más pinchadito, estoy más a la moda. Ayornarse jamás, bajo ningún punto de vista. La Torah es una sola, la palabra de Dios es una sola, no se modifica, permanece intacta, sin tocarla. Si no, sería blasfemar el nombre de Dios. Continuaron hablando su propia lengua, no tocaron eso. No dijeron, voy a hablar el idioma que hablan ahora porque es más moderno, me siento más en sociedad. Y así me voy alejando de mi familia, no honro a mi padre y a mi madre, porque la moda es no respetar a los padres, es no bendecir a los ancianos, es hacer la mía, y qué me importa a los demás, hacer la tuya y sé feliz, no te importa el resto. Entonces le obligo a los demás a aguantar mis caprichos. Eso es imposición, no la palabra de Dios. Cuando el faraón prohibió el Brit Milá, la circuncisión, los levitas continuaron haciéndolo a pesar de todo. Cuando Dios vio que la asimilación progresaba, cambió los sentimientos de los egipcios. Sabían que Dios es inteligente, ¿no? La tiene clara, parece. No sé de dónde habrá aprendido. Cuando vio que los hebreos cada vez se podían asimilar más y vio el peligro, cambió los sentimientos de los egipcios hacia los hebreos, haciéndoles sentir odio hacia el pueblo hebreo. ¿Esto fue el plan de Dios o se creían que no? También fue el plan de Dios que los hebreos no reconozcan al Señor. Si no, los gentiles no podrían ser salvos. ¿Sabían eso?
Gracias a que mi pueblo no aceptó al Señor, hay gentiles salvos, creyentes. Si mi pueblo lo hubiera aceptado, chau, ahí hubiera quedado la cosa. Así que no traten de ignorantes a mi pueblo o de ciegos. Dios les cerró los ojos para que ustedes sean salvos. Son los planes de Dios, gente, aunque no lo querramos creer a veces. Dios planifica lo que nos pasa. Depende de nosotros. En hebreo decimos, ¿por qué tarda tanto el Mesías en venir? Para mi pueblo no creyente en el Señor todavía no vino. Para nosotros ya vino y va a volver. No importa, estamos esperando todos que venga. Para ellos por primera y para nosotros por segunda. Nuestros sabios en hebreo dicen, talú y banu, depende de nosotros. De que cambiemos nuestros corazones y hagamos lo que tenemos que hacer. De eso depende que venga el Señor antes o después. Exclusivamente de nosotros, no del Señor. Esto Dios lo hizo para que no sientan que podían estar en su tierra en la que ya vivían mucho tiempo y considerar que Egipto era su propia tierra y asentarse ahí. Si hubieran estado cómodos y no hubiera pasado nada de esto, se hubieran quedado de por vida. Total, estamos bien. Ellos tenían que ir a la tierra que Dios ordenó. Tenían que desear salir de ese lugar y la única forma era el sufrimiento y ver que no era su tierra, que no era su pueblo, que no era su lugar. Al morir Jacob, Yosef y también los 10 tribus, es decir, la familia original, la que conformó el pueblo hebreo, se quedaron sin guía, no había quien los guíe, hombre físico me refiero, no había quien les baje la línea. Y ahí se empezaron a asimilar, porque no había quien les vaya diciendo, no, esto está mal, negro, vení por acá, por ahí te vas a chocar, te va a ir mal, te va a pisar un auto, o el carro de Faraón o lo que sea. Cruzar por la senda peatonal, ahí estás protegido, bueno, en teoría. Pero Dios en su misericordia tenía un plan preparado para esta contingencia. Como en toda la historia del mundo de la fe, Dios siempre tiene un plan preparado para las contingencias. El tema es si lo escuchamos o no, o nos metemos en el problema, miramos en el sufrimiento y solo en el sufrimiento y lo que a mí me pasa y lo que a mí me pasa, y tenemos las antenas distraídas para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Hay que saber poner las antenitas para escuchar a Dios, su voluntad y no la nuestra. Pero Dios te está preparando ya la salida a todo esto. Estaba por nacer el libertador. Estaba por nacer el libertador, Moshe Rabbeinu. Por esto, cuando vemos que las cosas no están bien, tenemos que tener claro, para nuestras vidas personales estoy hablando ahora, en esta sociedad de hoy en día, tenemos que tener en cuenta y acordarnos que Dios ya tiene preparada la salida para nosotros, de cualquier contingencia o problema que tengamos. Tiene preparada todas las salidas a todo lo que nos pasa, se los puedo firmar con garantía y todo. Y les firmo garantía de por vida, pero me tienen que creer para eso. Si no confían en lo que les digo, no les puedo fiar ninguna garantía, pues no van a creer en esa garantía. Pruébenlo con sus vidas y me dirán. Siempre hay una salida. Por más pesada que sea la carga, siempre hay una salida. Lean la Biblia. Vean la historia de Israel y van a ver cómo siempre hay una salida. Siempre nos han querido asesinar, masacrar. Nunca lo lograron del todo. Masacraron una parte jamás. Por eso estoy acá. Por eso muchos judíos estamos acá. Si no, estaríamos exterminados. Esta es la prueba de que la promesa de Dios se cumple. Que estamos vivos. Esta es la promesa de Dios cumplida. Clarito como el agua. Lo único que necesitamos hacer, lo único, y no es poca cosa, es confiar y aferrarnos a Él. Nada más. Sencillo, ¿no? Mentira. Es muy complicado. No es sencillo. Son palabras sencillas. Cumplirlas, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hay que tener coraje. ¿Me entienden?
El hombre es lo que tiene que poner y la mujer lo que tiene que poner. Hay que tener coraje para vivir esta fe. Hay que ser valientes, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía. Sé fuerte y valiente, le dijo Josué. Adelante. Hay que ser valiente. 1:7. Pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Se fructificaron y se multiplicaron. A tal punto que eso da miedo. ¿Qué se creen que pasó en Alemania nazi? En el mundo feudal, ¿qué se creen que pasó? Cuando los judíos teníamos prohibido todo, y lo único que pudimos hacer era comerciar, que se aprendió de los fenicios. Y aprendieron también el comercio porque no les permitían ni estudiar, ni tener el ejército, ni las cortes, ni tener negocio, no les permitían nada, porque habían matado a Jesús. Lo único que podían hacer era vender de un lugar para otro, ir vendiendo productos, lo que pudieran, telas o lo que sea, que lo tomaron de los fenicios, como los árabes, de los fenicios aprendieron todo eso. Pero cuando aprendieron a hacerlo bien y pudieron sobrevivir, y con eso pudieron educarse, en los feudos los empezaron a buscar porque eran buenos administradores. Y prosperaron y los reinos se estaban fundiendo porque las orgías y los ejércitos les consumían todo el dinero a los señores feudales. Entonces terminaron pidiendo préstamos a los hebreos. Y cuando les debían mucho dinero los mataban, total así se terminaba la deuda y estaba permitido. Nos engordan para después usarnos. Eso pasó con Yosef, prosperó Egipto y después a su descendencia, chau, afuera. Estos nos pueden invadir y atacar. Es la excusa. ¿La excusa para qué? ¿Quién planifica todo esto? El que está ahí abajo. La excusa para destruir al pueblo de Dios. Lo que quieren es destruir el amor de Dios. Quieren destruir a Dios. Y no pueden porque no tienen fuerza para eso, no tienen poder. A Dios no lo toca a nadie. Pero sí a los que caen en las redes del enemigo. Agentes de Satanás. 1:8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a Yosef y dijo a su pueblo. Hay distintas opiniones al respecto de esta historia. Hubo un pueblo, los Ixos, que eran descendientes de Eber, también descendientes de Sem, que habían tomado el poder en Egipto, invadieron Egipto y se autonombraron faraones. Ese faraón es el que lo levantó a Yosef, el que tuvo los sueños. Y habían sacado a la casta faraónica. Acá hay un ataque, según la historia, a Egipto, y los auténticos faraones que fueron derrocados por los Ixos vuelven a tomar el poder. Este es el faraón que esclaviza a Israel. Hay quienes opinan otras cosas, pero esta es una de las explicaciones. 1:9. Mirad, el pueblo de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Acá ya los agentes del enemigo están preparando el plan de destrucción del futuro pueblo de Dios, antes de su formación total. Esto es una constante en la historia de la fe. La verdad que nosotros los hebreos estamos tan acostumbrados a estas cosas que una más no nos hace mella. Estamos acostumbrados a combatir contra esto, en cualquier parte del mundo, en la Argentina también. Pero a veces nos olvidamos que también estamos acostumbrados, y eso sí nos olvidamos todos lamentablemente, a que Dios nos tire la soga de salvación. Estamos acostumbrados a olvidarnos y por eso nos desesperamos, porque nos olvidamos por el sufrimiento y por todo eso, porque a mí cómo me van a hacer esto. Y nos olvidamos que es Dios el que después siempre nos tira la soguita y nos fue sacando.
Pero una vez que estamos bien y la panza llena y nadie nos molesta, nos olvidamos que Dios es el que nos sacó de lo que estábamos. Nos olvidamos porque somos desagradecidos. Por eso lo primero que hay que hacer cuando ora es agradecer a Dios por lo que sea. Primero que nada, dar gracias. Yo me emociono en la reunión de hombres que tenemos una vez por mes. Porque cuando pregunto los motivos de oración a cada uno, lo primero que dicen, el 99,99%, gracias a Dios por lo que nos da. Primero el agradecimiento a Dios. Eso es un creyente. El que agradece a Dios antes que nada. Primero dar gracias. No, Dios dame esto, ¿y por qué me pasó esto? ¿Y por qué me pasó esto? Y al último, bueno, Dios, te agradezco lo que me puedas dar. ¡No! Primero darle gracias y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Como nuestro sostenedor. El que nos bendice, el que nos protege, el que nos cuida. Reconocerlo y decirle lo que sentimos por Él. Cuánto lo amamos. Por último, pedirle. Y si nos olvidamos no importa, porque Él sabe nuestras necesidades. Pero no hay que obedecer a agradecer y reconocerlo y darle gracias y bendecirlo y alabarlo. (1:9) Perdón. De esto hay que acordarse en todo momento. Acordarse y seguir adelante. ¿Estoy con problemas? Sí. ¿Me pasó esto? Sí. ¿Y qué? Ya va a pasar. Porque todo prueba, todo golpe, todo dolor es pasajero. El diluvio pasó y vino la calma y la paz. Vivimos la Shoah, el holocausto, mal llamado holocausto, tuvimos el Estado de Israel. Y es una potencia hoy en día. Dios nos levanta siempre. Hay que estar dispuestos, nada más. Hay que estar con el corazón abierto a escucharlo y seguirlo, pero como Él quiere, cuando Él quiere, de la forma que Él quiere. Tal cual como Él lo dice. Como dice Moisés, de acuerdo a lo que nos mostró en el monte, se hizo todo. (1:10) Hoy vamos a hacer una parte nada más. ¿Se acuerdan? Mañana tenemos Shabbat Shaharit. Hoy vamos a una parte, mañana el segundo capítulo. Así que si quieren seguir la novela. 1:10, una novela que es real. Esta sí es real. Ahora pues seamos sabios para con Él, para que no se multiplique y acontezca que en caso de guerra, Él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. Claro, el pánico era cómo se iban a ir de esta tierra si lo necesitaban para explotarlos. Si se iban de esa tierra, ¿a quién iban a explotar? A ellos mismos. 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas. Así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. (1:12) Pero cuantos más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Temían a los hijos de Israel porque temían al Dios de Israel, porque veían que este Dios era en serio, no era broma. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, al revés de todo lo que debería pasar. Tenían fuerza para seguirse multiplicando. Pero qué casualidad. ¿O será que Dios hizo esto para mostrar su poder ante los egipcios y ante el pueblo mismo? Cuanto más nos oprimen, cuanto más pruebas tenemos, nos tenemos que fortificar en la fe. Es la única forma de salir airosos. La única forma. No en la fuerza física. La fe es lo que nos da fuerza para toda resistencia. Vida para resistir lo que sea. Porque ¿saben qué? Dios el Señor está con nosotros. Nos ama. Nos quiere cuidar. Nos tira las orejas, nos zarandea, nos pone dolores. Pero nos ama.
Y si nos ponen pruebas para que salgamos fuertes, para que veamos dónde tenemos que ajustar nuestra fe, dónde estamos mal para poder arreglar eso y que Él vea que lo amamos y que lo reconocemos y que esa fe no la abandonamos. Para que nosotros veamos qué tenemos que ajustar en nosotros. Para eso es. Él está con nosotros. 1:14. Y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. La intención, que es lo que pasa siempre en estas situaciones, era torturar a este pueblo e impedir su crecimiento. Eso pasó en la Alemania nazi, en la Inquisición y demás. Primero fueron sometidos al servicio del rey de Egipto, pero al no poder quebrar su espíritu ni su crecimiento, Faraón los entrega como esclavos para todo su pueblo, es decir, fuera lo que tenían que hacer de ladrillo y barro y todo eso, los hacían trabajar también de noche para los egipcios en forma personal, para sus familias, en lo que sea, no tenían descanso. Para todos trabajos denigrantes que nadie quería hacer. La respuesta del pueblo, ¿cuál fue? Ponerse a llorar, tirarse al piso y dejarse morir. ¡No! Pueblo de Dios, jamás. La respuesta fue seguir adelante y creciendo al mismo ritmo de la persecución. Más perseguían, más apretaban, más resistían. Resistencia, perseverar. Epístola a los Hebreos, el que persevera hasta el fin. La única respuesta a la tiranía y a la esclavitud, al dolor, a las pruebas, es la voluntad de ser y de existir, a pesar de todo. La voluntad de ser y existir. No somos números, somos personas, hijos de Dios, como joyas preciosas para Él. Él lo dijo en su palabra. Eso somos para Él. No se abandona una joya así nomás. Así Yosef se fortificó en la cárcel, José. ¿Dónde se fortificó? En la cárcel, cuando fue vendido como esclavo. Así los apóstoles se fortificaron, ¿dónde? En la cárcel. Pablo, Juan, en la cárcel. Juan desde Patmos escribe Apocalipsis. Desde la cárcel. Pablo desde la cárcel daba ánimos a los seguidores. En el dolor. Daniel con los leones. ¿Qué más ejemplos? Eso es un creyente. En el dolor me pongo más firme. A cabeza dura no nos tiene que ganar nadie. ¿Cómo damos ejemplo a los que decimos que testimoniamos si caemos en la primera de cambio? ¿Qué ejemplo damos como creyentes? Ofendemos el nombre de Dios. Por eso el faraón piensa en exterminio de otra manera y es a través de impedir el nacimiento. Suena conocido con Herodes, ¿no? Y el Señor. Lo mismo. ¿El Señor fue asesinado? No. Vivió e hizo su ministerio, a pesar de Herodes. Y el Señor sobrevivió. Vino y trajo vida eterna, venció a la muerte, a los agentes de la maldad y a la maldad misma en la tentación, ¿no? Y en el infierno. Hasta acá la porción de Torah por hoy. Mañana la seguimos. Mañana, el próximo capítulo. Vamos a Isaías. (27:11). Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Y vendrán mujeres a encenderlas, porque aquel no es un pueblo inteligente. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia. No se compadecerá de él el que lo formó. Según nuestros sabios, se refiere a Samaria, al reino del norte,
Samaria era la capital del reino del norte. Efraín. Perdón, Liliana, perdóneme, pero no estoy hablando de Levé, ¿eh? Las 10 tribus que se perdieron por mezclarse con cananeas y moabitas. Pero esto va para todos los enemigos de Dios, para todos los que renuncian o enfrentan a Dios. 28:1. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino. Las orgías y todo eso. 28:3. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. La soberbia va a desaparecer. ¿Qué era el faraón? Soberbio. ¿Cómo son los enemigos de Dios? Soberbios. La soberbia es lo que va a desaparecer. Y los soberbios junto con la soberbia, si no cambian sus corazones. Esto se aplica a todos los que perdieron la visión y el camino. Y todos los pueblos que estuvieron y estaban y están contra Israel. El pueblo elegido de Dios. Pagarán las consecuencias de sus actos. Muchos ya las pagaron y los otros los van a pagar. Las van a pagar. Cuidado con eso. Las van a pagar. De la misma forma que fueron bendecidos los no hebreos que apoyaron y ayudaron al pueblo hebreo en la historia. Yad Vashem, el Museo de la Shoah en Israel, tiene un sector al aire libre que se llama Derech HaTzadikim, el camino de los justos. Es una calle con vereda y todo césped bien prolijo, cuidadito. Derech HaTzadikim, y ahí están las placas, es larguísimo, con cada nombre de los que ayudaron a los judíos en los campos de concentración en Alemania nazi. Gente no judía que dio su vida para salvar judíos. Hay curas, hay monjas, hay científicos, hay de todo. Hay de todo. Derech HaTzadikim, el camino de los justos, que son venerados en Israel y en el judaísmo, por haber tenido un corazón de ayudar al pueblo de Dios. Y fueron bendecidos por Dios, ellos y sus familias. Rahab, la ramera de Jericó, fue bendecida por ayudar a los espías. Ruth la Moabita. Y así tantos ejemplos que hay en la historia. Simplemente por ver la voluntad de Dios, nada más. Por último, vamos al libro de los Hechos. Siete 17. La defensa y muerte de Esteban. Fíjense qué curioso. El Tanaj, el Antiguo Testamento, es obsoleto porque estamos en la gracia y no en la ley, según dicen. Pero acá Esteban, en su defensa, habla de Torá. Qué cosa extraña, ¿no? Esteban habla de Torá en el libro de los Hechos. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. La promesa de la tierra prometida y descendencia, el aviso fue que su pueblo iba a ser esclavo en tierras extrañas 220 años antes que sucediera. Bereshit 15:13, Génesis 15:13, cuando Dios le advierte a Abraham lo que iba a pasar con su pueblo. 7:18. Esto está usando Esteban en su defensa. En realidad lo que está haciendo es enseñarles a los hebreos que lo estaban juzgando su historia que parece que se la habían olvidado. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a Yosef. 19.
Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres hasta obligarlos a que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagaran. Hay una diferencia entre usar la astucia para mal y usarla para bien. El Señor lo dijo para utilizar esto para edificación y no para destrucción. Mateo 10:16 dice: en las persecuciones venideras, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Así es el literal desde el griego, ¿eh? Es decir, el pueblo hebreo fue astuto cuando Faraón se creyó astuto. El pueblo hebreo se siguió multiplicando y fortificando en la esclavitud, porque tenía que prepararse para ir al lugar que Dios quería que vayan. Y decidieron estar como la paloma, mansos, y aguantársela hasta que Dios dijera lo contrario. Y ese día llegó y salimos de Egipto. Como también llegó el día que vino nuestro Señor a hacernos libres con su entrega. Pero nos negamos a ser libres porque queremos vivir con las culpas, con los dolores, porque no nos entregamos del todo. Así como hubo quienes no salieron de Babilonia cuando todo el pueblo salió de Babilonia, tampoco muchos no salieron de Egipto. También muchos creyentes todavía no salieron de las cargas. Porque el Señor vino a llevarse las cargas. Y muchos no se quieren liberar de las cargas y se siguen echando culpas. Porque Él se llevó todas las faltas cometidas por cometer. Todas. ¿Y por qué nos libramos y somos felices? Nos cuesta acostumbrarnos a no sufrir. Necesitamos ser víctimas para llamar la atención y mostrarnos que sufrimos. Pero Él sufrió más que nosotros para que seamos libres. Es hora de tomar esa libertad que nos regaló por misericordia y disfrutarla. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana.